Kaixo, yo soy Onintza Legorru Larrea y actualmente trabajo en la cooperativa EMUN. Trabajo como técnica de igualdad de género y también como técnica de normalización lingüística. Aparte de eso, he realizado varios trabajos de investigación sobre la temática de la lengua y el género. Entonces, hoy en esta pequeña formación que se titula Ética transgresora, revitalización de las lenguas y empoderamiento de las mujeres, hablaremos un poco pues, sobre estos dos ejes, esto es, la lengua o el uso de la lengua y cómo opera en ese uso de la lengua el género. Para empezar, sí que me gustaría puntualizar que he intentado... Bueno, he hecho una pequeña búsqueda sobre materiales, documentos y diferentes investigaciones sobre temáticas de lenguas minorizadas y género que se produzcan en el sur, esto es sobre todo en Latinoamérica, pero no he podido encontrar muchas cosas. Entonces, la presentación sí que está basada aquí en Occidente y sobre todo en Euskal Herria. Aún así, luego al finalizar la formación, o bueno, esta pequeña presentación, está mi email y si hay alguien que tiene interés en esta temática o tenga información, pues sí que me gustaría hablar con vosotras o poder intercambiar materiales. Vale, dicho esto, serán dos las preguntas que guiarán esta pequeña formación. Por una parte, la primera pregunta sería si el género condiciona el uso de las lenguas minoritarias y por otra parte estaría la pregunta de que si el uso de las lenguas minoritarias podría servir para el empoderamiento de las mujeres. Entonces trataremos temáticas sobre el uso de las lenguas minoritarias y el género y luego, por otra parte, el empoderamiento. No sé si daremos respuesta a estas dos preguntas, pero sí que nos guiarán durante la presentación. Bueno, varias veces ya he mencionado el término o la categoría de género, pero en realidad, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de género? Bueno, el género asigna las características que nos tocan por ser hombres o mujeres en una sociedad. Esto es, nacemos con un determinado sexo, yo al nacer fui nombrada mujer, pero luego a lo largo de la vida, a base de la educación y a base de un proceso de socialización, nos vamos construyendo como mujeres, nos vamos convirtiendo en seres femeninos, al igual que nos vamos construyendo como hombres en seres masculinos. Yo he nacido mujer, pero a base de la educación y a base de un proceso de socialización me he ido convirtiendo en una persona emocional, en una persona insegura, en una persona obediente, en una persona delicada, suave, cuidadora. Esto es, adjetivos, prácticas y modos de funcionar que están ligados al género femenino. Y otra persona que haya nacido como hombre, a base de educación y a base de un proceso de socialización, se ha ido construyendo como una persona fuerte, inteligente, racional, independiente o competitivo. Esto es, características que se asocian al género masculino. Lo que quiero decir es que el género es construido, el género no es natural, no somos así porque nacemos así, sino que nos vamos haciendo así, no es una cuestión ni natural ni biológica. Y por otra parte sí que me gustaría hacer mención a que son cosas dispares, esto es, están construidos mediante relaciones de poder. Las características masculinas en sociedades, por ejemplo aquí, ser racional, ser inteligente, ser competitivo, está mejor valorado, se posiciona arriba que ser cuidadora, que ser suave, que ser obediente, ¿no? Entonces estamos hablando de relaciones de poder.
Y por otro lado, el género es una construcción histórica y espacial. ¿A qué me refiero con que es una construcción histórica? Esto es, por ejemplo, ser mujer hoy en Arrasate o aquí en Arechavaleta no es lo mismo, a mí no se me piden las mismas cosas o las mismas prácticas o las mismas funciones que hace 90 o 80 años se le pedían aquí en Arechavaleta a mi abuela. Es histórico. ¿Y a qué nos referimos que es espacial? Pienso que en alguna comunidad de Bolivia o en una comunidad de México, por ejemplo, no será lo mismo ser mujer, las características que se le asocian a las mujeres, que aquí en Arrasate. Por eso decimos que es una categoría histórico y espacial. El aquí y el ahora lo construye. Hemos hablado de la socialización, de cómo nos vamos socializando y cómo nos vamos construyendo como seres femeninos y como seres masculinos. Pero también existe una socialización de la lengua. Esto es, a la hora de aprender una lengua, una criatura, un niño, una niña, no solo aprende cómo se usa la lengua haciendo referencia a la gramática o cómo se conjugan los verbos, sino que también adquiere o incorpora las creencias, los valores y las percepciones sobre esa lengua. Por ejemplo, durante muchos años, y a día de hoy también en según qué sitio y en qué lugar, a la euskera se le ha asociado o se le ha vinculado con el mundo rural, con lo pueblerino, casi con lo paleto o ignorante, ¿no? Entonces, esto será muy importante porque a la hora de aprender un idioma, esta criatura también irá incorporando esas creencias sobre esa lengua, y esto tiene mucho que ver con el uso, porque por ejemplo, si yo mi lengua materna o mi primera lengua es el euskera y he incorporado que es una lengua rural, ignorante y no sé qué más adjetivo de este tipo, por ejemplo, si voy a Bilbao, a la ciudad, pues igual cambio de lengua y para hacer una gestión en el banco me paso al castellano. Entonces, esta socialización de la lengua y los valores o los significados que se le achacan a esa lengua tienen muchísimo que ver luego cuando estamos hablando del uso de esta lengua. Y para centrarnos un poco en el tema, esto es respecto a la lengua y el género, ¿qué se ha dicho hasta ahora? Bueno, en un contexto europeo, cuando se habla de la lengua y el género, el silencio ha sido la característica que se nos ha atribuido a las mujeres. El silencio ha sido la característica premiada de la feminidad. Esto es, las mujeres cuanto más calladas mejor. Si tú vas a los documentos de finales del siglo XIX o a principios del XX, el silencio y la mujer aparecen juntas. Incluso a día de hoy también, cuando una mujer es muy habladora, se le tacha como de dicharachera, como demasiado echada para adelante o incluso de vaga, ¿no? Se asocia el hablar mucho con la vagueza. Esto así, en ningún caso hasta 1975 se habla de cómo el género y los roles de género influyen también en nuestro habla. Será la antropóloga estadounidense Robin Lakoff, en su obra El lenguaje y el lugar de la mujer, donde nos da desde una perspectiva feminista las primeras nociones de cómo interactúan o cómo se entrelazan la lengua y el género. Y esta autora nos señala dos cosas para mí muy interesantes. Por una parte, ella recalca que a las mujeres se nos enseña a hablar de una manera que ahoga nuestra identidad. Y cómo reflejamos ese ahogamiento o esa forma de hablar.
mostramos muchísima más inseguridad que los hombres a la hora de hablar. Por ejemplo, a base de preguntas o incluso preguntas, respuestas mediante preguntas. Esto es, por ejemplo, si nos preguntan ¿a qué hora será la cena? Podemos, o lo lógico sería contestar con una afirmación, que es a las 8 en punto, o ella dice que en su investigación y a la hora de investigar, observar cómo hablaban en el 75 las mujeres, muchas veces se responde mediante preguntas. Esto es, ¿a qué hora será la cena? A las 8, como ¿a las 8 te parece bien? Un poco buscando bueno, pues ese conformismo de la otra persona también que está delante. Y por otra parte, ella dice que a las mujeres se nos enseña a guardar la moralidad mediante reglas de cortesía mientras hablamos. En una cita del libro de ella dice: el lenguaje de la mujer se distingue del lenguaje del hombre en que las mujeres son más corteses, que es precisamente lo que debe ser, porque la mujer es la depositoria de la moralidad y del civismo. Por ejemplo, ella hace referencia que eso se ve muy bien en las lenguas que hacen o que tienen como tratamientos lingüísticos el usted y el tú. Yo no sé, el usted, por ejemplo, se emplea muchísimo más en Latinoamérica y no sé si ahí el género tiene algo que ver, o en el uso del usted, igual hay bastante escrito sobre eso. Yo sobre eso no tengo noción, pero sí que podíamos hacer una equiparación, aunque es bastante distinta. En euskera también tendríamos dos tratamientos. El usted sería el suka y el tú sería el ica. Y ahí sí que hay varias investigaciones donde el uso del ica, del tú, es predominantemente masculino. Entonces ahí sí que vemos cómo el marcar la distancia, el guardar la moralidad, el respeto, las mujeres, entonces vamos marcando esas cuestiones pues con el uso de nuestro habla. Pero claro, hasta ahora hemos hablado sobre lengua y en género, pero en general. Y estamos ante una situación de que aquí y también en vuestras comunidades somos hablantes de lenguas minorizadas. Entonces, esto también influye. Hemos visto que mediante la socialización nos convertimos en mujeres y hombres y adoptamos formas de actuar y estar en el mundo distintas. Por otra parte, cuando aprendemos una lengua y mediante la socialización de la lengua vamos interiorizando valores, significados y creencias en torno a nuestra lengua. Muchas veces, antes os he puesto el ejemplo del euskera, pero creo que pasa esto con muchísimas lenguas minorizadas. Las lenguas minorizadas se han asociado mucho a lo rural, a lo inculto, a lo rudo, y esto se vive de una manera muy distinta siendo una hablante mujer de una lengua minorizada o siendo un hablante hombre de una lengua minorizada. Esto es, tú al ser hombre igual no tienes tanto problema para hablar una lengua que simboliza esa rudeza. Esto es, un hombre rudo no está tan mal visto, pero una mujer ruda, ahí ya tenemos más conflicto con la feminidad, ¿no? Con esa, si yo tengo que ser delicada y tengo que ser una señorita, esta lengua que es lo rudo, lo rural, pues igual tampoco me viene tan bien para encajar en esa feminidad, ¿no? Entonces, como caso específico y como dar ejemplos prácticos de cómo se entrecruzan la lengua y el género, os he traído el caso específico de Euskal Herria. En Euskal Herria, cuando hablamos
de lengua y género podemos distinguir como 3 etapas, o a lo largo de la historia, en 3 etapas históricas distintas. A las mujeres se le han dado papeles distintos respecto a la lengua. El género y la lengua se han intercruzado de distintas maneras. A principios del siglo XX y con el nacimiento del nacionalismo vasco, las mujeres eran las transmisoras y las cuidadoras de la lengua. Las mujeres ejercen su papel de madres, en este caso de la patria y de la lengua. Esto es, se les atribuye un rol que está totalmente ligado a la feminidad de aquella época, que es el papel de madre y de transmisora. Ligado a este papel de transmisoras, en los años 60, las mujeres aparecen como culpables de la pérdida lingüística. En muchas zonas rurales, sobre todo en Guipúzcoa, pero también en parte de Vizcaya, muchas mujeres dejaron de lado el euskera, empezaron a hablar en castellano. Y esto estaría muy ligado a lo que os he dicho antes, ¿no? Un idioma en aquella época, aparte de que el euskera estaba prohibido y demás, el euskera tenía un estereotipo muy marcado y se veía como un idioma vasto, rudo, ignorante, que no encaja muy bien con la feminidad o con eso de ser señorita. Entonces las mujeres dejaron de lado el euskera y empezaron a hablar más el castellano. Esto, según varias autoras, tiene que ver mucho también con el poder. Esto es, si las mujeres en varios sitios, en los años 60, en varios sitios no tenían ningún poder, ningún derecho, es un ejercicio de poder el cambiar la lengua. Esto es, yo en varios sitios no tengo ningún poder, entonces no me voy a quedar con una lengua que todavía tiene menos poder. Si tengo a mi mano el castellano que me da prestigio, pues hago esta transición lingüística y me paso al castellano, ¿no? Y a día de hoy podemos hablar de una feminización del uso de la lengua. Si vemos los datos del uso de la lengua que se hacen en Euskal Herria cada 4 años, del uso del euskera en la calle, podemos ver que durante 10 años, exceptuando en la franja de edad de las personas mayores o de las de más edad, las mujeres son las que más usan el euskera. Esto se está empezando a investigar, pero varias investigaciones apuntan a 3 factores principales. Por un lado estaría el mundo laboral. En la administración pública y también en la enseñanza, el euskera es el euskera puntúa, como que incluso se exige a veces hablar euskera para poder entrar en la enseñanza y en la administración pública. 2 sectores que están totalmente feminizados. Por otra parte, tendríamos las prácticas de ocio. Las prácticas de ocio estamos hablando de prácticas de ocio de personas jóvenes, adolescentes o niños o niñas. Aquí tendríamos, por ejemplo, el deporte o el fútbol. Es muchísimo más castellano parlante y una práctica de ocio bastante más masculinizada, aunque hay niñas que juegan a fútbol, pero la mayoría o todavía predominan los chicos jugadores de fútbol. Es mucho más castellano parlante que las prácticas de ocio que podríamos denominar como femeninas. Esto es, el baile, el ocio que está más involucrado o más en esto con la cultura. Esto sería el segundo factor, las prácticas de ocio diferenciadas. Y el tercer factor sería la escuela. A día de hoy, en la mayor parte de la comunidad autónoma vasca, la norma
en el colegio, hasta los 18 años o así, es hablar en euskera. Se imparten mayoritariamente las clases en euskera. Muchas veces, además, esa norma es muy explícita, eso es. Los profesores o las profesoras la hacen explícita, esto es, estás en el colegio, habla en euskera, ¿no? Antes os he hablado como un rol muy femenino sería la obediencia. Entonces, aquí tendríamos otro factor de la feminización del uso del euskera. Las chicas, haciendo referencia a este rol femenino que es la obediencia, serían más obedientes a esta norma que los chicos. Y todo esto puede contribuir a la feminización del uso del euskera. Entonces aquí podemos ver cómo se entrecruzan en etapas históricas distintas el uso de una lengua minoritaria, en este caso el euskera, y el género. Pero tanto como os he apuntado antes, estamos hablando todo el rato de relaciones de poder, de distintas opresiones que nos atraviesan. Esto es, en estas dos cuestiones, que serían ser hablante de lengua minorizada y ser mujer en este caso, de alguna manera nos impiden ser ciudadanas de pleno derecho. Yo a día de hoy no puedo vivir, a mí me gustaría poder vivir en euskera, pero hay cosas a día de hoy en Euskal Herria que no puedo hacerlas en euskera. Si voy a la administración, si voy a un banco, si voy a cualquier sitio, muchas veces me atenderán en castellano, entonces yo como ciudadana no puedo ejercer ese derecho lingüístico que tengo de poder vivir en euskera. Y como mujer, otro tanto de lo mismo. Tenemos aquí en Euskal Herria, existen unas leyes que bueno, nos otorgarían una igualdad formal o jurídica, pero no podemos hablar de una igualdad real. Entonces, esto nos lleva a la interseccionalidad. ¿Qué es la interseccionalidad? La interseccionalidad es un concepto muy válido para mí, para poder nombrar estos malestares y para poder identificarlos. La interseccionalidad, al fin y al cabo, lo que nos apunta es que en nuestros cuerpos se atraviesan diferentes opresiones o se entrecruzan. Esto es, una opresión puede ser mujer, otra opresión puede ser mujer y hablante de una lengua minorizada, y otros muchos cuerpos atraviesan las opresiones de ser mujer o hablante de una lengua minorizada y ser un cuerpo racializado. Esto nos lleva o nos tienes que llevar a hablar sobre los privilegios y sobre las opresiones, y debemos de identificar muy bien cuáles son las opresiones y cuáles son los privilegios, porque yo puedo ser una persona, un sujeto oprimido en tanto que soy mujer y hablante de una lengua minoritaria, pero también tengo varios privilegios como ser blanca o ser europea. ¿Y cómo se crean y cómo incorporamos en nuestros cuerpos estas opresiones? Pues una de las estrategias de opresión sería la naturalización, tanto de opresión de género como de opresión como hablante de lengua minoritaria. Esto es, con la naturalización se nos hace creer que todas estas características son naturales y biológicas. Yo soy mejor cuidando, soy mejor haciendo las tareas del hogar, soy mejor
escuchando, soy más sensible, soy más delicada porque he nacido así. Esto se nos hace creer que es natural y viene per se en nuestro cuerpo. Y con las lenguas minorizadas pasaría lo mismo. Se hace creer que en una lengua minorizada no podemos hablar de física cuántica, o no podemos hablar de economía, o no podemos hablar de finanzas. Esto es porque lo natural es las lenguas minorizadas valen para hablarlos en casa, para hablar con niños, para hablar con perros, pero no valen para hablar de cosas importantes, ¿no? Y da la casualidad que mediante la naturalización nos otorgan algunas funciones o quehaceres que nos hacen creer que son naturales, pero estas prácticas que se nos achacan, como cuidar, hacer tareas del hogar o hablar en nuestra lengua minorizada en casa, en lo privado, se nos asocia siempre a lo privado. Estas prácticas y funciones ni dan dinero, ni dan poder, ni son públicas, ¿no? Ahí estaría la estrategia de opresión. Entonces, en este sentido, en tanto que la lengua minorizada, y en este caso el ser mujer, están situados en la periferia o nos sitúan como individuos en la periferia, podemos hablar de empoderamiento. Esto nos da la oportunidad de empoderarnos como individuos, como mujeres, y también como hablantes de lenguas minorizadas. Al fin y al cabo, cuando hablamos de empoderamiento, estamos hablando de darnos cuenta de una opresión y aplicar diferentes estrategias para combatir esas opresiones. El empoderamiento consiste en 4 fases o 4 pasos. El primero sería darse cuenta. Algo nos incomoda. Yo cuando voy por ejemplo, si voy a una institución pública y no puedo hablar en euskera, eso me incomoda, me genera un malestar, ¿no? Luego estaría como segundo paso el enterarse, nos enteramos o nos damos cuenta del porqué de ese malestar, ¿no? Nos damos cuenta de la opresión en sí misma. Luego, como tercer paso, estaría el empoderarse, el crear unas estrategias para superar. Vale, entonces, cuando voy a una institución pública y no me dejan hablar euskera o no me entienden en euskera, voy a exigir que me pongan a una interlocutora, a un interlocutor que sepa hablar euskera. Y el siguiente paso ya sería automatizar. Esto es, cuando practicamos una y otra vez las estrategias que hemos creado para superar esa opresión, es cuando ya automatizamos y nos salen sin querer estas estrategias, ¿no? El empoderamiento es un proceso individual, lo vive la persona y lo haces individualmente, pero lo empiezas a experimentarlo cuando lo compartes o cuando se colectiviza. Y por otra parte, y para terminar con el tema o con el concepto del empoderamiento, sí que me gustaría remarcar que aquí en Euskal Herria el movimiento de revitalización de la lengua, en este caso del euskera, ha estado muy feminizado, y para muchas mujeres, aunque entraron como militantes de la lengua, ha sido muy empoderante como mujer. Han vivido un proceso de empoderamiento como mujeres. Y para terminar, y a modo de conclusión, volviendo a las preguntas iniciales, creo que el género sí que condiciona el uso de las lenguas minoritarias, y por otra parte sí puede ser un ejercicio de empoderamiento para las mujeres el uso de las lenguas minoritarias o
o minorizadas. No solo como mujeres, el uso de las lenguas minorizadas puede ser empoderante para cualquier hablante, ya que el empoderamiento consiste en eso, ¿no? En darnos cuenta de nuestra opresión y emplear mecanismos para hacer frente a estas opresiones. Y bueno, y a modo de pregunta o de última reflexión, o para que podáis reflexionar, me gustaría acabar con una pregunta que es: si el género condiciona el uso de la lengua, ¿las estrategias de revitalización de las lenguas deberían de ser diferentes? ¿Deberíamos de aplicar diferentes estrategias? Bueno, no tengo la respuesta, ni todavía que yo sepa no tenemos ninguna práctica en este sentido, pero bueno, me parece interesante que a modo de reflexión cerremos el módulo con esta pregunta. Y nada, pues eskerrik asko, muchas gracias. Como os he dicho antes, onintza.legorburu@emun.eus es mi email, y me encantaría poder intercambiar materiales o lo que sea, sobre todo de lo que se está gestando en Latinoamérica o en nuestras comunidades sobre temáticas de lenguas minorizadas y el género. Eskerrik asko.